El TOC o trastorno obsesivo-compulsivo es otro trastorno muy preguntado en el MIR y por tanto importante que repasemos en este mapa mental. Con respecto a la asociación del TOC con otras enfermedades, podemos repasar la asociación con trastornos de la personalidad previo tipo obsesivo, depresión mayor o fobias sociales. A nivel de la etiología, simplemente recordar de manera general que el TOC se asocia a una patología extrapiramidal tipo subcortical y a una patología cortical responsable de la clínica obsesiva. Clínicamente, el trastorno obsesivo-compulsivo, como su propio nombre indica, asocia obsesiones y compulsiones. Vamos, de manera rápida, voy a decir la definición de obsesiones. Son ideas y pensamientos recurrentes y persistentes reconocidos como absurdos y de origen mental, que provocan intensa ansiedad al ser indeseados y que el paciente intenta ignorarlos. Dentro de las obsesiones, las más frecuentes son el miedo al contagio o a la contaminación. También existen obsesiones de miedo al haberse equivocado al hacer algo, como apagar o encender una luz, necesidad de orden y simetría, miedo a dañar a otros, como las fobias de impulsión, o preocupaciones morales y religiosas, como curiosidad. En la tomografía de emisión de positrones, estas obsesiones se van a ver como un hipermetabolismo en región prefrontal. Las compulsiones, voy a decir su definición, son actos motores voluntarios como defensa a la idea compulsiva a pesar de reconocerlos absurdos, por lo que intenta resistirse aumentando la ansiedad, que disminuye al realizarlo. Por tanto, estas compulsiones van a ser tipo rituales de lavado, limpieza, aseo, tipo acumulación o ahorro, contar, arreglar, ordenar, el perfeccionismo, comprobación o confirmación, etc. Muchas veces estas compulsiones están ritualizadas, a veces tienen relación con las obsesiones, pero otras veces no, y suelen hacerse un número concreto de veces. Recuerda, por tanto, clínicamente las obsesiones y las compulsiones. Por último, a nivel del tratamiento, es importante el uso de los antidepresivos serotoninérgicos. Hoy en día son de elección otra vez los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, por ser lo mejor tolerados. Aunque es más potente, recuerda la clomipramina. Y estos antidepresivos serotoninérgicos, a nivel del mecanismo, se utilizaría para evitar las obsesiones. También en el tratamiento tiene mucha utilidad la terapia cognitivo-conductual con exposición con prevención de respuesta, que tendría su utilidad para evitar las compulsiones. Y por último, en casos refractarios, se puede utilizar la neurocirugía funcional tipo cingulotomía bilateral. El TED o trastorno de estrés postraumático es poco frecuente excepto en los lugares en los que existen muchas catástrofes naturales, pero alguna vez ha sido preguntado en el MIR, por tanto vamos a repasar alguna cosita de él. Primeramente decir que si han pasado más de 3 meses desde el acontecimiento adverso, estamos ante un trastorno por estrés crónico. Si el tiempo transcurrido es entre 1 y 3 meses, se define como trastorno de estrés postraumático, y si ha pasado menos de un mes, estamos ante un trastorno por estrés agudo.
Etiológicamente es muy frecuente, relativamente frecuente entre los militares. También, lógicamente, es frecuente este trastorno de estrés postraumático entre las víctimas de delitos y en las violaciones. En España lo más frecuente es después de accidentes de tráfico y, vuelvo a repetir, en los países subdesarrollados es muy frecuente por las catástrofes naturales. Clínicamente se puede encontrar síntomas de reexperimentación, conductas evitativas, conductas de hiperalerta o embotamiento emocional. A nivel de la reexperimentación, se trata de una serie de recuerdos intrusivos, pesadillas, flashback, que tendrían tratamiento con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Las conductas evitativas serían evitación de personas o lugares que recuerdan a nuestro paciente el acontecimiento adverso. Puede ocurrir también una amnesia psicógena, etcétera, que tendría cierta utilidad para estas conductas evitativas el tratamiento con terapias cognitivo-conductuales. A nivel de la hiperalerta, es importante recordar que estos pacientes pueden tener insomnio, irritabilidad, hipervigilancia o dificultad de concentración, donde tendría sentido la relajación. Aquí vemos una mujer recibiendo un masaje, los betabloqueantes o las benzodiazepinas. Y por último, el embotamiento emocional, con pérdida de interés, reactividad emocional o despego del entorno, que se trataría con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y terapias cognitivas, aunque este embotamiento emocional es la clínica de peor pronóstico. Cuando la ansiedad en nuestro paciente aparece de manera continua durante meses o incluso años y de una intensidad suave, nos encontramos ante el trastorno de ansiedad generalizada, que de manera general es poco preguntado en el MIR, pero bueno, porque sería un diagnóstico de exclusión del resto de patologías. A nivel de la clínica, recordar simplemente que se trata de una ansiedad patológica, desproporcionada y crónica, y que asocia múltiples síntomas somáticos tipo hiperactividad autonómica, tensión motora, hiperalerta y que tiende a la cronicidad. A nivel del tratamiento, se pueden utilizar técnicas de psicoterapia, apoyo social y las benzodiazepinas en tandas cortas, ¿vale? Porque, como ya sabemos, por el riesgo de dependencia, etc. Y los antidepresivos para el tratamiento de mantenimiento están en estudio, por ahora. El paciente en cuestión puede tener ansiedad de manera episódica, de minutos de duración y de una forma intensa, denominándose entonces crisis de ansiedad. Estas crisis de ansiedad pueden ser o pueden aparecer de manera espontánea o situacional. Cuando las crisis de ansiedad aparecen de manera espontánea, nos encontramos ante el trastorno de angustia o trastorno de pánico. Esta enfermedad es uno de los trastornos psiquiátricos más frecuentes en la población general, es muy preguntado en el MIR, es el trastorno de ansiedad más preguntado de los que vamos a ver en este mapa mental y es una de las urgencias psiquiátricas más frecuentes. Por tanto, es importante que lo repasemos bien, conociendo ciertos detalles de su definición, de la etiología, de la clínica, la evolución, el diagnóstico diferencial y unas nociones generales del tratamiento. A nivel de su definición, se trata de crisis de angustia recurrentes, inicialmente espontáneas, en ausencia de causa que lo justifique. Etiológicamente va a haber una alteración a nivel del locus coeruleus y también se activa el centro del miedo. En el locus coeruleus se produce una liberación de noradrenalina, que va a ser la responsable de la taquicardia y la sudoración que tienen los pacientes. Es por tanto
el responsable del componente físico o biológico de la enfermedad. Al activarse el centro del miedo, se van a producir los síntomas psiquiátricos, siendo estos los componentes psicológicos de la enfermedad. Recuerda que es más frecuente en mujeres y existe cierta agregación familiar en esta patología. Clínicamente vamos a repasar lo más importante de la enfermedad. El inicio va a ser brusco, máximo en 10 minutos. Aparecen síntomas vegetativos, tipo palpitaciones, taquicardia, disnea con hiperventilación, sudoración, náuseas, sensación de muerte, síntomas de despersonalización y desrealización, etc. Su duración máxima es de menos de 1 hora, dejando un cansancio extremo en nuestro paciente. En su evolución, estas crisis de angustia o de pánico pueden provocar en nuestra paciente, ya que es más frecuente en mujeres, vuelvo a repetir, una preocupación constante por la repetición de las crisis, un miedo a las consecuencias de estas crisis y unas conductas de evitación condicionadas por las crisis. Con respecto a la preocupación constante por la repetición, puede provocar una ansiedad anticipatoria en nuestra paciente. El miedo a las consecuencias de las crisis puede provocar unos pensamientos hipocondríacos que den lugar a un abuso de alcohol y benzodiazepinas o síntomas depresivos, incluso el suicidio en la paciente. Y las conductas de evitación, por último, van a desarrollar una serie de conductas agorafóbicas que puede ser muy limitante en la calidad de vida de nuestra paciente. Con respecto al diagnóstico diferencial, tenéis que saber que se podría hacer con casi cualquier patología. Sería imposible hacer una lista del diagnóstico diferencial. Pero recuerda que lo más frecuente es el diagnóstico diferencial con el hipertiroidismo general, y para que tengáis unas ideas básicas, los requisitos para diagnosticar a alguien de un trastorno de angustia o de pánico es que, como ya hemos dicho, la edad típica es en jóvenes. Por tanto, si debuta en ancianos, tenemos que pensar en causas orgánicas. No hay signos físicos de gravedad. Por tanto, si encontramos en nuestra paciente signos de gravedad de patología orgánica grave, tendremos que pensar en una ansiedad secundaria a enfermedad médica. Y por último, los síntomas psicológicos son los de la ansiedad normal llevados al extremo. Si encontramos, por tanto, síntomas extraños que no corresponden a una ansiedad general, estaremos ante una ansiedad secundaria a enfermedad psiquiátrica. Por último, una serie de nociones del tratamiento. Tenemos que diferenciar a este nivel 3 partes. Primeramente, el tratamiento para cortar los síntomas de una crisis, la crisis aguda, un tratamiento para prevenir la aparición de nuevas crisis y un tratamiento para las complicaciones. Con respecto al tratamiento de las crisis agudas, se va a utilizar las benzodiazepinas junto con técnicas para el control de la respiración. Con respecto a la prevención de la aparición de nuevas crisis, los fármacos de elección van a ser los antidepresivos, sobre todo los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, por tener una mejor tolerancia, no siendo muy recomendables utilizar las benzodiazepinas de manera crónica, porque a largo plazo, como sabéis, producen dependencia y tolerancia. Por tanto, hoy en día, para el tratamiento de mantenimiento, para evitar la aparición de nuevas crisis, no se utilizan las benzodiazepinas, recordarlo. Son de elección los antidepresivos. Y por último, para tratar las complicaciones, va a ser muy útil la psicoterapia cognitivo-conductual.
Si las crisis de ansiedad aparecen de manera situacional, nos encontramos ante las fobias. Existen varios tipos de fobias, entre las que vamos a repasar la agorafobia, la fobia social y las fobias específicas. Centrándonos en la agorafobia, recuerda que es el tipo de fobia más frecuente entre las que solicitan tratamiento, ya que las fobias específicas son el diagnóstico psiquiátrico más frecuente pero no van a la consulta. En la agorafobia, recuerda que es más frecuente en mujeres jóvenes. Clínicamente se define como miedo a estar en situaciones donde uno se siente desprotegido, lugares difíciles de escapar o pedir ayuda, tipo transportes públicos, multitudes, grandes almacenes o centros comerciales, ascensores, etc. Es más frecuente que la agorafobia aparezca secundariamente a un trastorno de angustia, como acabamos de ver. Y a nivel del tratamiento, son de elección las técnicas conductuales, con desensibilización sistemática mediante la exposición in vivo. Con respecto a la fobia social, recuerda que tiene un debut en la adolescencia. Vamos a repasar una serie de conceptos de la clínica, el diagnóstico diferencial y el tratamiento. Clínicamente se definen como miedo a situaciones de exposición pública, por ejemplo, hablar delante de otras personas, comer en público, etc. Recuerda que si es generalizada esta fobia social puede ser muy perturbadora y tiene un aumento del riesgo de alcoholismo social. Con respecto a su diagnóstico diferencial, este se puede hacer con otras fobias, con trastornos de la personalidad tipo evitativo o esquizoide, con síntomas negativos de la esquizofrenia o con formas crónicas de depresión. Por último, a nivel del tratamiento de la fobia social, son importantes las técnicas cognitivo-conductuales junto con los antidepresivos, que hoy en día es el tratamiento de elección. Y dentro de los antidepresivos, vuelvo a repetir, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Recuerda que si la fobia social es muy específica, por ejemplo cuando el paciente solo tiene miedo a hablar en público, se pueden utilizar los betabloqueantes de manera puntual. Para terminar, las fobias específicas son el diagnóstico psiquiátrico, como ya hemos dicho, más frecuente. Existen fobias, por ejemplo, a la sangre, a los pinchazos, a las heridas, a las tormentas, al mar, a los animales o insectos.